Bueno chicos, entonces la clase de hoy día vamos a ver lo que trata la concentración, terminar de ver ese tema, el tema de las disoluciones, para ir finalizando un poco este concepto. Estuve revisando las dos pruebas, la prueba antigua y la prueba actual, y trae aproximadamente unas 4 o 5 preguntas de este tema. En la prueba nueva también salen preguntas relacionadas con esto, así que igual es como importante que recuerden los conceptos. Ya, ahora, lo principal es recordar lo último que vimos, que cómo está compuesta una disolución. Son dos factores que hacen una disolución, que se llaman, ¿cómo se llaman los que forman una disolución? ¿Qué tiene que haber para que suceda esta disolución? ¿Qué tiene que haber para que haya disolución? ¿Qué sustancias? ¿Cómo se llaman? Escriban ahí, ¿cómo se llaman esas sustancias? ¿Agua? No. Ya, puede ser agua, pero, o sea, sí, en realidad sí es agua, pero ¿cómo tú cómo se llama esa agua para generalizarlo? Porque de repente no es solamente agua, puede ser otra cosa. ¿Cómo se llama eso en una disolución? ¿Diluyente? No sé. Cerca, 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 cerca. Disolvente. ¿Disolvente? Sí, estuviste bien cerca. Disolvente es lo que aplica, disolvente en una disolución. Disolvente es uno de los... Sí, una es disolvente y como dice Pablo, el otro es soluto. Soluto es lo que disuelve. Disolvente es lo que se disuelve. Y soluto es lo que se quiere disolver. ¿Ya? Entonces, sencillo. Una le agregamos soluto y este se disuelve. Así que ahí no tendrían drama en reconocer. ¿Cuál puede ser un soluto, por ejemplo? En un ejemplo cotidiano. Que generalmente ustedes puedan disolver en sus casas. ¿Qué pueden disolver en sus casas, por ejemplo? La sal. Ya, sal. Sal sería entonces el soluto. ¿Y en qué lo disuelven generalmente la sal? En agua. Entonces ahí ya Agua. tienen una disolución. ¿Ya? Sal y agua. Una salmuera. Eh, también hay muchas más. Por ejemplo, café. Puede haber más de un soluto. En el caso del café, ¿qué otro soluto le echan para que se disuelva? Azúcar. Claro, ¿ves? Ahí tienen dos solutos y un disolvente. Lo que tienen que tener claro es que son sustancias las que vamos a estar manejando ahí. Una sustancia uno, una sustancia 2 y una sustancia 3. En este caso, la uno sería café, la 2 sería azúcar y la 3 sería agua. Entonces ahí tenemos tres sustancias. Y soluto es todo lo que se disuelve, ¿ya? Entonces tienen que tener claridad de eso. Ahí tienen el proceso de disolución y genera esa disolución. Ahora, lo importante es que podamos calcular esa disolución. ¿Qué métodos podemos hacer para calcular esto? Tenemos varios métodos. Eh, hay formas de medir las unidades de concentración a través de física, unidades físicas y unidades químicas. Las físicas son las que se utilizan a través del gramo, por ejemplo, que es una sustancia que tenemos conocimiento de cuánto son cierta cantidad de gramos o kilos. Entonces, ahí salen las unidades de concentración que se llaman eh, soluto, o sea, perdón, porcentaje, son porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen y porcentaje masa-volumen. Entonces vamos a tener algunos tipos ahí bien específicos que nos van
servir para calcular cierta medida. ¿Se acuerdan de esos? ¿De esos porcentajes? ¿Lo recuerdan? Ya, vamos a hacer un repaso de ahí. Voy a ver que compartan la pantalla. Ya, ¿se ve la pantalla? Voy a meter a través del teléfono para que pueda ver el chat. Antes de... para no tener más problemas. A ver, ¿dónde fue que lo envié acá? Ahí está. Ya, entonces la solubilidad va a ser el proceso que nosotros estamos haciendo para disolver, ¿ya? Lo que... el proceso de que para que se disuelva un líquido en otro se llama solubilidad. ¿Ya? Ya, espérenme un segundito, voy a meterme al... Ahí está. Ya. Y ahora lo que pueden escribir, lo voy a ver. Ya, solubilidad entonces es el proceso que, que genera la capacidad de una sustancia pueda disolverse en otra. Y esa otra sustancia se llama disolvente, eso ya se lo expliqué recién. Y también indica la cantidad máxima que podemos disolver. ¿Qué pasa si nos pasamos? Ya eso no queda disuelto y se va al fondo, queda un precipitado o decantado en el fondo del recipiente que donde están disolviendo. Y finalmente una sustancia que no puede disolverse, como por ejemplo aceite en agua, se llama que es insoluble. Por ejemplo, el aceite es insoluble en el agua. ¿Ya? Para que tengan claro el concepto como parte. Y dependiendo de la cantidad de soluto que ustedes agregan, van a generar una mayor concentración, hasta llegar al punto máximo, que va a ser el punto concentrado, que esa es la máxima capacidad que se puede disolver. Ese es como el punto perfecto. ¿Qué pasa si nos pasamos de ese punto máximo? ¿Qué se genera? Si nos pasamos del punto máximo, ¿qué se genera? Vayan escribiendo ahí, ¿no? Ya, saturación es un poquito más que saturación. Saturación es como el punto concentrado, es como un sinónimo. Concentrado o saturado es como lo mismo. Pero ¿cómo se llama cuando nos pasamos de la saturación? De la cantidad máxima. ¿Cómo se llama eso, chicos? ¿No saben? ¿No recuerdan? Ahí sí. Bien, Pablo. Sí, se llama así. Sobresaturado. Cuando el punto sobrepasa, la capacidad máxima se llama sobresaturado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se genera? Que no se diluya todo el soluto. Que soluto en forma de grumos, por ejemplo, así como en el caso de cuando agregan mucho jugo en agua, queda en el fondo como grumo. Quedan sólidos, restos sólidos. Entonces eso es sobresaturado porque ya no puede disolver más esa cantidad de líquido, ya no tiene la capacidad de disolver. ¿Qué hay que hacer para que se pueda disolver todo eso? ¿Qué habría que agregar entonces para que eso se disuelva? ¿Qué puedan agregar? ¿Qué pueden agregar para que se disuelva? Agua, perfecto. Más cantidades de disolvente. Bien ahí.
¿Ya? ¿Estamos claros entonces con el concepto de diluido y concentrado? ¿Y lo que es solubilidad, entonces? Sí. Bien, muy bien. Ya. Lo otro que les comentaba era lo siguiente. Estas son las partes que tiene una o sea, una disolución, ¿cierto? Y con eso podemos ir calculando después la concentración. Tenemos que saber lo que está compuesto y eso ya se los dije. Soluto más disolvente igual la disolución. ¿Ya? Soluto puede ser sólido, líquido, gaseoso, que se disuelve en el solvente o disolvente, ¿ya? Es lo mismo, solvente o disolvente, para producir una mezcla homogénea. Recuerden que estamos trabajando con mezcla homogénea. La disolución es una mezcla homogénea, ¿ya? Porque genera todo de forma uniforme, queda como todo disuelto en en la totalidad del resultado, no quedan separados en capas, que eso básicamente es una mezcla heterogénea. No es una disolución, son insolubles. ¿Ya? Disolvente es lo que disuelve, que también puede ser en los tres estados de la materia, y la disolución es la mezcla homogénea, ¿cierto? Entre dos o más componentes que reaccionan. Recuerden que pueden ser más, como les dije hace un ratito. Ya, esto, bueno, ya lo hicimos, pero hagámoslo de nuevo rápidamente, si no es tan complejo. ¿Qué pasa si tenemos 20 gramos de soluto y 50 gramos de disolvente? ¿Cuántos gramos tiene esa disolución? Perfecto, 70. 2. Si tenemos 200 ml de disolución y 20 gramos de soluto, ¿cuántos mililitros de disolvente tiene la disolución? De disolvente. No, no es 220. Mira, fíjense bien, porque estoy hablando que tengo 200 ml de disolución y 20 gramos de soluto, y estoy preguntando 180. por el disolvente. Ahí sí. Disolvente es lo que falta, el del medio. Entonces tienen que restar 200 menos 20 para que les dé el resultado. ¿Ya? Ahí sí. Bien. Y finalmente tenemos 400 de disolvente y la disolución tiene 2850. ¿Cuántos gramos de soluto tenemos? De soluto, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay en la tercera? De soluto. 2450. Perfecto. Sí, también tienen que restar, así que está bien. Ya, ¿estamos claros hasta ahí entonces? Que lo que hay que hacer es solamente despejar lo que le falte. Restar, en el caso que le falte, no sé, pues, soluto o disolvente, y le dan la disolución. Y en el caso de la suma, que le están preguntando la disolución, es la suma de los dos. ¿Ya? Entonces, perfecto. Ya, estas son las unidades físicas de concentración, que es porcentaje en masa, porcentaje en volumen y porcentaje volumen-volumen. También lo pueden pillar así como porcentaje volumen-volumen con un slash, o porcentaje en masa, porcentaje de masa en masa. Lo importante es que estos son los símbolos que se ocupan. Porcentaje M, M. Porcentaje M, B. Porcentaje B, B. Ya. Y eh, por un tema de la letra acá sale mayúscula, pero son letras minúsculas. La masa se escribe en letras minúsculas. ¿Ya? Recuerden que la letra mayúscula, la M mayúscula, ¿qué significaba? Significa otra cosa. ¿Qué era? Mol. Casi, casi. Cerca, cerca. Es lo de la tabla periódica, los números que están abajo. ¿Qué significaban eso? Masa, mo,
lar. Sí, ahí sí, masa molar. La M mayúscula significa masa molar, ¿ya? Entonces recuerden, es con M minúscula para identificar masa, como está acá. ¿Y cómo se resuelve eso? Ustedes van a tener que determinar o buscar ahí en el ejercicio la masa del soluto dividido la masa total de la disolución. Disolución dice ahí, pero es disolución. Y después lo multiplican por 100. ¿Ya? Entonces, ejemplo. Acá le van a decir, por ejemplo, que indica una disolución que está al 5% masa. Va a indicar que hay 5 gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución. Esa es la forma de asociar cualquier porcentaje que le digan. Ese 5%, por ejemplo, depende de la cantidad de soluto por cada 100 gramos de disolución. O sea, 5 gramos de soluto y 100 gramos de disolución. En 100 gramos de disolución. ¿Ya? Básicamente lo que le indicaría es el soluto. ¿Y cómo sacan un porcentaje de ese tipo? Así. ¿Qué pasa si tenemos 20 gramos disueltos en 180 gramos de agua? ¿Cuál es el porcentaje masa-masa de la disolución? Y ahí tienen la fórmula, las dos fórmulas que se ocupan, que es esa que estamos viendo y esta que es como la principal, que tienen que recordar que soluto más disolvente es igual a la disolución. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es reemplazar esos datos con los que están arriba. Por ejemplo, si les dicen 20 gramos de soluto disuelto en 180 de agua, ¿cuánto es la disolución? Le están diciendo que tenemos 20 gramos de soluto, que en este caso sería el NaOH, disuelto en 180 gramos de agua, que en ese caso sería el disolvente. ¿Cuánto da la disolución de esos dos? En, en cantidad, ¿cuánto sería? 200, perfecto. ¿Ya? Entonces, en la fórmula ustedes reemplazan esos 20 gramos de NaOH dividido en 200 gramos de disolución, ya que sería la suma de las dos cosas. Multiplican 20 por 200 y el resultado, o sea, perdón, dividen 20 por 200 y el resultado lo multiplican por 1000. 20 dividido 200 por 100. Y ese resultado le va a dar 10. ¿Ya? Y ese es el 10%. Ustedes calcularon el porcentaje de esos 20 gramos y sería 10%. ¿En qué porcentaje masa? ¿Qué significa ese 10% entonces, según las palabras que decían anteriormente? Significa que hay 10 gramos de NaOH por cada 100 gramos de disolución. Eso significa como en palabras. Sí, es un porcentaje, es un 10%. 10% de, o 10 gramos de en 100 de. Eso es lo que ustedes pueden transformar. ¿Ya? Por eso es un 10%. 10% del total. De ese 100%, 10 corresponde a el soluto. Todo el resto de agua. ¿Ya? Es como una forma de sacar porcentaje, ¿no? No es nada más que eso. Pero esa es la fórmula. Para que lo recuerden. Después yo le envío esto, así que no se preocupen. Ya. Estas son las tres unidades físicas que vamos a ocupar. Esas son las más conocidas, las que les mostré recién. Masa, volumen, volumen. Es exactamente lo mismo lo que hay que hacer en cada uno de ellos. Lo único que cambia es que, por ejemplo, puede ser masa de soluto, pero en el caso de volumen es volumen de soluto y está en ml. Y volumen de disolución. Y en el caso de masa-volumen, el soluto está en masa, o sea, masa de soluto en gramos y dividido en masa de disolución en ml. Esa es como la principal diferencia que tienen. ¿Ya? No es nada más que eso.
Y esas serían las unidades físicas, esas tres. ¿Alguna duda respecto a esas tres? ¿No? Sí, escriban. Ya, perfecto. Sigamos. Entonces tenemos las unidades químicas después. ¿Ya? Estas son un poquito más difíciles de determinar porque no conocemos con exactitud cuánto equivale un mol. Acá ocupamos los mol en vez de los gramos. O sea, sabemos cuánto vale un mol, quizá, en, no sé, po, matemáticamente lo sabemos, tiene un número, tiene un valor, pero no sabemos cuánto es un mol. Así como cuánto pesa un mol o cuánto mide un mol. No, no tenemos como una exactitud de eso, por eso que pasan a ser unidades químicas. Existe una mayor exactitud para calcular en mol. Es como más exacto que calcular en gramos, como más perfecta. Pero hay que trabajar con eh, acciones que son más, ¿cómo se podría decir? No tan conocidas, no tan habituadas. Entonces cuesta un poquito más, pero la representación o el cálculo no es tan complicado. Ya, tiene la cantidad, la concentración, una de las concentraciones es concentración mol-litro, o la concentración molar, o también se llama molaridad. Ya, eh, la más usada o la usada actualmente es concentración mol-litro. Indica la cantidad de moles de soluto dividido en el volumen de disolución. ¿Ya? Cantidad de moles de soluto dividido en volumen de disolución. Volumen. ¿Ya? La fórmula es eso. Vamos a revisar unos ejercicios enseguida. Pero vamos a ver el otro, a ver dónde quedó. Ya. Concentración mol litro y después tenemos la concentración molal. Molal. El otro es molar y el otro es molal. Molal es casi lo mismo, solo que acá tenemos cantidad de moles de soluto en kilogramos de disolvente. Cambian dos cosas, ¿ya? La concentración mol litro o molar es cantidad de moles de soluto en volumen de disolución, recuerden, disolución y en volumen, y el otro es kilogramos pero en disolvente. Ya, esas son las dos diferencias, recuérdenlo. Ahora vamos a ver unos ejercicios de molar y después de molar. Ya, de molar. Vamos a hacer este que no está hecho para que se lo vaya haciendo ahí. ¿Ya ven bien el tamaño? Sí, Ya. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a hacer la ecuación. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos 20 gramos de NaOH en 2 litros de disolución. Ya, nos está diciendo determinar la concentración molar. Nos está diciendo cuántos litros hay, ¿cierto? Son 2 litros. Recuerden que tiene que estar en la unidad de litro. Si está en ml, ustedes lo tienen que pasar a litro. ¿Cuántos ml son un litro? ¿Cuántos ml son un litro? Perfecto. 1000. ¿Ya? Por lo tanto, ahí serían 2000 ml, pero ya está en litros. Lo importante es que esté en litros. Así que no hay que transformar nada. Pero en el caso del soluto, dice, se prepara 20 gramos de soluto, pero esos gramos tienen que estar en mol. ¿Ya? Y un dato es que le dan la masa molar acá. ¿Y recuerdan cómo se pasa de mol a
de masa a mol, de gramos a mol. ¿Cómo se pasa? ¿Lo recuerdan? N indica el resultado que queremos, que es el número de mol. ¿Ya? Se representa con la letra N, cantidad de sustancia. M minúscula dividido M mayúscula. Ahí está la M mayúscula, recuerden. ¿Qué significaba cada una? La M minúscula significa masa y la M mayúscula significa masa molar. ¿Cuánto vale la masa de este soluto? La masa en gramos de este soluto del NaOH, ¿cuánto vale? 20. Perfecto. ¿Y la masa molar cuánto vale del NaOH? ¿Cuánto vale la masa molar? Perfecto, Pablo. ¿Cuánto es 20 dividido en 40? 2. ¿Seguro? ¿20 dividido en 40? Bueno, o sea, eso mismo, 0,5. Ahí sí, pum. 2 es si fuera 40 dividido en 20. 0.5. Mol. Ahí lo calcularon en mol. Ahí sacaron el valor mol. ¿Ya? Ahora ya lo tienen en mol. Ahora pueden usar la fórmula de la forma adecuada. ¿Cómo lo usarían? Ocupan concentración mol litro. ¿Cuánto es la concentración mol litro entonces? ¿Qué es lo que había que hacer? Había que colocar el valor de mol de soluto, que lo calcularon recién, y abajo el valor de la cantidad de litros que había. ¿Cuántos litros hay? 2 litros. Y lo único que tienen que hacer es esa división. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da esa división? 2.5 mol litro. Y ahí está la respuesta. Voy a comprobar. No, no es 2.5, es 0. Es 0,25. Ahí sí, 0.25. Ya, ahí sí. Y eso es todo. Muy difícil el cálculo, o no tanto. Tienen que recordar esa fase previa, ¿no? Ya está. Y eso es todo. En el caso de concentración molal, que es lo que está acá, por ejemplo, a ver, ya, vamos a hacer este de acá. Lo mismo. Molal, recuerden que es en disolvente, así que ahí está listo, en 2,5 litros de agua. Eso ya vendría siendo un disolvente. El 2.5 litros de agua ya vendría siendo un disolvente. Pero primero tenemos que tener esos 95 gramos ¿en qué unidad? ¿En qué unidad hay que tenerlo para que esté bien? ¿En qué unidad tiene que estar? Mol, perfecto. Entonces, ocupamos la fórmula N, que significa mol, ¿cierto? Dividido en M. Ya, M minúscula significa masa, M mayúscula significa masa molar. ¿Cuánto vale la masa?
en este ejercicio? En gramos, ¿cuánto vale? 95. Perfecto. ¿Y cuánto vale la masa molar? 63. Bien. ¿Cuánto es eso? 95 dividido en 63. 95 dividido en 63. ¿Cuánto da? Ya, 1.5. O 1.50 es lo mismo que decir 1.5. Si, independiente de la cantidad de ceros que tenga, siempre, si tiene ceros después del último número, da lo mismo. Pero si hubiera un número ahí, ahí ya no da lo mismo, ¿eh? Ojo con eso. Pero ahí quedaría como igual. Viene un número después del cero, viene un 7. Es así. Es más largo si lo sacan en la calculadora, pero por ejemplo, esos son los números que están dando. Eh, Acá tienen que aproximar, tienen que, ojalá dejarlo en 3 dígitos, 2 dígitos después de la coma. Entonces ese número de ahí tienen que aproximar al siguiente. Entonces te pasaría a ser 1 y al pasar 1 ustedes pueden borrar el otro. Ahí quedaría como aproximado. ¿Ya? O sea, si lo hacen con 1.5 o 1.50, probablemente no varíe mucho el resultado final. Pero estaría más correcto hacer lo que hicimos recién. ¿Ya? Con esa aproximación. Para que no tengan la duda después. Ya. En la siguiente, ya sacamos el mol. La fórmula de concentración molal, que es mol kilogramo, ya dejémoslo así, no, da, ¿cómo da? Si se fijan, esto está en litros, 2,5 litros de agua. Ya tiene que estar en kilos. Pero en el caso del agua, cuando es agua, que en la mayoría de los casos es probable que les den agua, ya que la transformación es directa. 2,5 litros de agua es igual a 2,5 kilos de agua. ¿Ya? Debido a que la densidad del agua es 1 en gramos mol, por lo tanto cualquier transformación que ustedes hagan de litro a gramo va a ser la misma cantidad, solo que cambia la unidad. ¿Ya? Entonces en este caso sería, ¿cuántos mol? 1.51. ¿Y cuántos kilos de agua? ¿Cuántos kilos de agua tenemos? 2.5. Perfecto, 2.5. Recuerden que en ese caso sería kilo de agua. Y la respuesta es 0.6. 0.6. Echémosle un looking. Sí, en ese caso sí, es 0.6. Probablemente si lo dejan en 1.5 da lo mismo, así que no varía mucho. En ese caso, ¿eh? Ojo, no quiere decir que todos los casos sean iguales. Mol kilogramo. Mol kilogramo. Lo voy a dejar bien escrito. Ya, ¿alguna duda respecto a eso? ¿No? Ya, vamos a pasar al último concepto, que se llama fracción molar. ¿Ya? Fracción molar es esto que está acá. Mol de sustancia dividido en mol totales de disolución. Y va a dar un número inferior a 1. Lo pueden sacar así, mol de la sustancia que estén trabajando, de una sustancia, dividido el mol total de la disolución, que va a ser la suma de los dos. Utilizando esta referencia. Por ejemplo, este va a ser el mol de, vamos a trabajar del soluto en un caso.
la cantidad de moles de soluto va acá arriba y abajo va la cantidad de la disolución. ¿Ya? Y eso les va a dar un valor. Y en el caso para el disolvente, colocan el disolvente acá arriba y colocan la disolución acá abajo y les va a dar un valor. Solamente es eso. Por ejemplo, igual. Acá tenemos un ejemplo. Calcule la fracción molar de cada una de las sustancias de la disolución de 10 moles de metanol, 1 mol de etanol y 8 moles de agua. ¿Cuántas sustancias tenemos en este caso para formar esa disolución? ¿Cuántas sustancias hay para formar esa disolución? En el ejercicio, ¿cuántas sustancias se presentan? Una. ¿Seguro que hay una sustancia en total para formar la disolución? En el ejercicio, ¿cuántas sustancias hay? No. ¿Cuántas sustancias estás leyendo? 10 moles de metanol. 3. 3, 10 moles de metanol, 1 Ah, mol de no, 10 etanol. moles de... No, está bien, 3. Pero estamos viendo 3 sustancias distintas. 10 moles de metanol, sustancia 1. 1 mol de etanol, sustancia 2. 8 moles de agua, sustancia 3. Ahí están las 3 sustancias. Entonces tenemos 2 solutos y un disolvente, por ejemplo. Y ahí lo suman, ¿no? Para sacar el total. 10 moles de metanol más 1 mol de etanol más 8 moles de agua. Por eso que el resultado de la disolución son ¿cuántos moles? 19, que es la suma de los 3. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Ahora para calcular la fracción molar, ustedes tienen que ocupar cada parcial, por ejemplo, los moles de este dividido en el total, y le va a dar un valor. Los moles de esto, un mol dividido en 19 le va a dar otro valor. Y 8 mol dividido en 19 mol le va a dar otro valor. Ahí están los 3 valores. ¿Ya? Esos son los 3 valores que necesitan calcular de las fracciones molares parciales. Fracción molar del metanol, fracción molar del etanol y fracción molar del agua. ¿Cómo lo hacen? Así. ¿Ya? En el primer caso les dije que era 10, lo dividen en el total, 19. Y da 0.53. En el caso 2 sería 1 dividido en 19 y da 0,05. Y en el caso 3 era 8 dividido en el total, 19 y da 0,42. Ya, ¿alguna duda hasta ahí en ese paso? Está claro, ¿cierto? Si es solamente dividir el parcial por el total. La cantidad de moles que tiene cada uno por el total. Y para comprobar que esté bien, ustedes suman esas fracciones molares, esos resultados, y les tiene que dar 1. No puede pasar el número 1. Tienen que darle 1 así como exacto. Puede ser 0,99 incluso. Pero les tiene que dar lo más cercano a 1. ¿Ya? Si les da 1, el trabajo está súper bien hecho. Y eso es todo lo que es infracción molar. Bueno, la dificultad que puede tener es que esté en gramos y antes de hacer el cálculo tengan que pasar todo a gramos. ¿Ya? O sea, perdón, todo a mol. Te los dan en gramos y ustedes los transforman en mol. Las sustancias se las van a dar en gramos, cada uno las transforma en mol y después hace la suma de la cantidad de moles para hacer todo lo que hicimos acá. Es como una etapa previa que puede pasar. Recuerden, cosa importante, que todo lo que sea molar, lo que termine en molar, fracción molar, concentración molar, volumen molar, masa molar, tiene dentro el concepto mol. Ya está trabajado en función del mol. Por lo tanto, siempre hay que hacer esa transformación de gramos a mol. ¿Ya? Eso de la masa dividido la masa molar. Esa es como la fórmula más importante dentro de la química, una de las más usadas porque todo se trabaja en mol, en cantidad de sustancias. Que como les dije es una unidad química y es más exacta que trabajar en gramos. Gramos es una unidad física. Entonces, si estamos trabajando en química, obviamente vamos a usar unidades que sean de química. Así que
básicamente es eso lo que faltaba ver respecto a la concentración. Ahora vamos a hacer un ensayo cortito con preguntas de esta clase y de clases pasadas respecto a la concentración. Eh, Ocupen el tiempo que les queda en eso. Terminan y van saliendo. Les voy a enviar el link enseguida. Lo tengo acá en el guardado. Ya. Y con esto vamos terminando. Se lo voy a enviar acá en el chat. Ahí está. Métanse y lo responden. No es algo tan complejo. Así que con eso ya ustedes lo responden y después salen y se van. Me avisan, sí. Me dicen que terminaron. Con eso estaríamos listos.